Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle vamos a discutir sobre quiénes son los personajes del año, quienes destacaron en este 2021. Después voy a platicar con Rafael Fernández de Castro de si el gobierno de López Obrador perdió la oportunidad de profundizar un diálogo con Estados Unidos. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, se acaba el año y esta noche queremos hacer un recuento de quiénes han sido los personajes del año, tanto en México como a nivel mundial, quienes destacaron para bien o para mal en este 2021. Para hablar del tema, saludo vía remota a Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leo, Sabino, Luis. Luis de la Calle, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Leo? Sabino, Blanca, buenas noches a todos. Y Sabino Bastidas. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, vamos uno por uno. A ver, que cada quien suelte un candidato. Vamos a empezar con nivel nacional. Personaje del año a nivel nacional, Luis. Yo creo que el migrante. Quizá no haya fenómeno más importante en México, en el mundo también, pero en México, particularmente en 2021, que el papel del migrante, que lo vemos en la frontera, lo vemos en las calles, lo vemos en los periódicos, en la cobertura de prensa, lo vemos falleciendo y al mismo tiempo teniendo esperanzas de una mejor vida. Y México, cuando dices el migrante, no es solamente el migrante centroamericano, también es el migrante mexicano. Ayer nos decía Tonatiuh Guillén que está creciendo el número de 40% de las detenciones de Estados Unidos para acá son mexicanos. Pero me refería yo al extranjero que utiliza México para ir a Estados Unidos. Y también lo que es novedoso, es novedoso el hecho de que haya otra vez flujos mexicanos, ¿es cierto? Sí. Pero lo que es más novedoso es que México está convirtiendo en un trampolín para entrar a Estados Unidos y también en destino, por las dificultades que hay con Estados Unidos y toda la presión demográfica que solamente está creciendo. Porque hay una demanda muy importante de trabajo en Estados Unidos. Y hay una oferta muy importante de muchos países que ahora ven en México como una puerta de entrada. Sí. Cosa que no se veía antes y sobre todo ven la frontera sur de México como una puerta de entrada. Entonces esto creo que implica para el gobierno una reflexión muy importante de cómo manejar este problema de una manera que sea realmente sostenible, que sea... Ahorita no lo han sabido manejar, ¿estás de acuerdo? No, es totalmente reactivo. Tratar de esconderlo, tratar de que no genere demasiados problemas políticos, de que no cree una fricción importante con Estados Unidos, atender las necesidades políticas de Estados Unidos, pero no se tiene una visión realmente de cómo resolver este problema tan importante y con el que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir y a desarrollar políticas que incluyan desde el control en la frontera, ¿no? Porque requieres cierto control en la frontera, si no es inmanejable, hasta una enorme generosidad en el otorgamiento de visas. O sea, en México deberíamos de transitar de la frontera y luego los traficantes de indocumentados a lo largo y ancho del país a un sistema donde con cierto orden se pudieran dar decenas de miles de visas en los países de Centroamérica para la gente que quiera no solamente transitar en México, sino incluso residir y trabajar en México. Creo que México debe ser muy generoso en eso para empezar a normalizar el tránsito y convertirnos en un ejemplo de cómo sí se puede hacer la migración. Hijo, no sé si habría condiciones políticas para eso, pero estoy de acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que es el tema más importante y la imagen del migrante, el niño migrante, el haitiano, la haitiana, los fallecidos trágicamente el otro día en Tuxtla Gutiérrez, son una llamada de atención y creo que tenemos que ponerle mucho más atención de la que hoy en día se le pone. Y aquí lo hemos dicho, exitazo lo de los haitianos en Tijuana, por cierto, qué cosa, cómo se han integrado. Pero en fin, querido Sabino,
A ver, ¿Quién es el personaje del año? Digo, no podemos, se trata de impacto y el impacto sin duda, la centralidad de López Obrador hay que señalarla. El personaje del que hemos hablado los últimos 20 años en todas las mesas, no hay una mesa de comida en la que no se mencione, pero por tratar de salirme de la caja, simplemente para generar alternativas del año. Pero déjame quedarme con López Obrador, porque todo el mundo sí dice, pues López Obrador, ¿no? Pero no ya sale López Obrador a lo mejor a lo mejor es como la pandemia. Es increíble lo que es increíble el presidente es cómo se ha mantenido. A lo mejor ya te cansó, a lo mejor ya cansó la opinión pública, pero de que su poder aumenta. Al parecer su poder aumenta. Es que ese es el tema. Su poder aumenta, su popularidad aumenta, sigue siendo la centralidad. Al contrario, hay una concentración de poder político. No hay un desgaste hasta ahorita, digamos. Sí hay niveles de desgaste, yo creo, pero su centralidad, su impacto, su influencia. Ese es mi es el tema de todos los meses. No hay una mesa mexicana que no hable de López Obrador de una manera u otra, a favor o en contra, que tengas que citarlo en una comida. Es que yo en las mesas me siento y me empiezan a ver, y yo digo, ya no es la hora de opinar. Ahorita vamos a hablar de coches. No, pero tú no puedes llegar a una plática de política, por ejemplo, y decirles, hablemos de política, pero no hablemos de López Obrador. Por eso, es posible. Leo, cuando te sientas tú a escribir tu columna, o nosotros escribimos en los periódicos, es muy difícil salirte del tema. No escribir sobre López Obrador. Pero ya, o sea, a mí me pasa de que digo, ya, por favor, ¿no? Bueno, llevamos, como tú dices, 20 años hablando del personaje. Pero bueno, ¿no? Es el personaje del año, sin duda. Pero déjame abrir un poco el abanico simplemente para pelotear. Yo creo que desde el punto de vista electoral hay que recordar el 21 fue un año electoral. Sí. Y para mí el INE es un actor que hay que poner en valor. Creo que Lorenzo Córdoba fue un personaje central. La resistencia del INE, la elección que organizó, la batalla que está dando por los recursos, el papel de varios consejeros, los cuadros que han salido del propio INE a la Cámara de Diputados, a la presidencia de la mesa directiva, su representante de Morena. Me parece que el INE fue un actor central. Yo colocaría en esa misma tesitura el papel relevante de Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, en cuanto a que se fue solo, ganó una gobernatura, está siendo atacado por los dos frentes, tiene una tercera vía como oferta política para el futuro, que está muy convencido de su futuro de su futuro político, y me parece que ha generado un debate muy interesante en términos ya está sacando sus gallos, ¿no? Y bueno, apareció el nombre de Colosio, del que en algún momento tenemos que hacer una mesa para hablar de esa viabilidad y de esos temas, pero bueno, me parece que serían mis menciones de saque México. Interesante. Bueno, entonces va el migrante, va López Obrador como constante, no como variable, hay que decirlo, ¿no? Y dice Sabino Bastidas que el INE. Querida Blanca, ¿a quién pones un personaje para seguir con esta discusión? Mira, a nivel nacional, a mí me parece que un personaje enormemente interesante de este año es Claudia Sheinbaum. Creo que Claudia Sheinbaum es un personaje controversial, ¿sí? Tiene detractores y tiene también muchos admiradores y porristas. Lo que es cierto es que se combinan dos cosas que la hacen inusual y desde mi punto de vista, pues la personaje del año en México. Porque después de resultados muy desfavorables en la capital del país, en las elecciones intermedias, un poquito después de eso la destapa el presidente López Obrador como candidata a presidenta de la República. Muy inusual todo, digamos. O sea, una gestión que, por otro lado, traía buenos números en términos de aprobación. Bueno, bajó con línea 12, pero si lo vemos por temas en políticas públicas, creo que ha tenido una buena digamos, apreciación por parte de la ciudadanía. Por otro lado, pues un castigo fuerte en las elecciones intermedias, que podríamos discutir aquí a qué se deben, pero yo creo que hay al menos dos elementos que pueden ayudarnos a explicar ese desempeño no bueno de Claudia Sheinbaum y de Morena en general en la Ciudad de México. Y es por un lado el que, bueno, pues aquí se concentra una parte importante de la clase media y esa clase media estaba y sigue crecientemente enojada con Andrés Manuel López Obrador, y yo creo que hay una parte de ese castigo que es directamente para Andrés Manuel López Obrador en la capital del país a mediados de este año. Pero también hay algo, digamos, de Claudia Sheinbaum misma, en que siendo, desde mi punto de vista, una buena gobernante, que es atingente, eficaz, cuidadosa, ha
puesto, digamos, sus prioridades claramente, ha puesto equipos técnicos de gran calidad. No es una buena comunicadora, para decirlo rápido, ¿sí? No conecta bien con la gente. No tiene carisma. No. Exacto, digamos, no es todo lo carismático que uno quisiera, y eso en parte, creo, esos dos elementos desde mi punto de vista explican mucho de lo que pasó en la intermedia. Pero después de eso, que fue duro, digamos, el golpe, después de eso Andrés Manuel López Obrador la destapa, con otros personajes que también puso en la lista de posibles presidentes, pero sí me parece destacable, por un lado eso, y por otro lado el hecho de que no sabemos todavía si vaya a ser la candidata de Morena, pero ya incluso como precandidata, sabemos, sería la primera candidata mujer con alguna posibilidad de ser presidenta. Muy bien. De México. Hay que decirlo que tuvo dos golpes importantes Claudia Sheinbaum este año, que fue la línea 12 del metro y la derrota en la capital. Yo creo que por eso es lo que acelera el destape de Claudia Sheinbaum como candidata favorita, vamos a ponerla ahorita en ese escalón, exacto, de López Obrador, ¿no? Pero pareciera que si no fuera favorita, López Obrador no sería personaje del año. No, ese es un buen punto. Y si no sube los impuestos, por lo que los escucho a ustedes dos. A ver, Blanca. El apoyo que tiene por parte de Andrés Manuel López Obrador es clave. Coincido con Luis, me cuesta trabajo imaginarme un universo en donde sin ese apoyo Claudia Sheinbaum pudiera ser candidata a la presidencia, pero lo cierto es que lo tiene, y hoy quien no tenga ese apoyo pues va a tenerla muy difícil para ser candidato, candidata y también presidente o presidenta. Faltan muchas entradas. En fin, faltan muchas entradas, pero hasta donde vamos del juego, Sabino, es claro, yo coincido con Leo, es la favorita, o parece ser la favorita. Digamos, hay dos favoritos, digamos, en primer lugar. Hay plan B. Andrés Manuel. Exacto. Con López Obrador, Pero sí me parece, quiero subrayar el hecho de que por primera vez en México tenemos a alguien que aspira o podría aspirar a ser candidato a la presidencia de la República con alguna posibilidad real de ganar. Esto nunca había ocurrido en nuestra historia, y sí marca, me parece, un momento importante si lo contrastamos con otras cosas que están pasando en el mundo, por ejemplo, Afganistán o en el mismo México, y cómo estamos en términos de género, de violencia de género, digamos, de discriminación estructural de un país tan profundamente y acendradamente machista. Pues la verdad es que sí es un hecho que debe de destacarse. Es una mujer, además, enormemente preparada, como sabemos. Ella estudió física, después hizo un doctorado en energía ambiental, tiene, digamos, una trayectoria como científica, y después tiene una trayectoria como política, primero líder estudiantil, después gobernante, militante política, y después ya en Tlalpan y en la ciudad más grande de México, una de las más grandes del mundo, con una gestión que tiene muchos puntos positivos y también algunos puntos negativos, sin duda, pero creo que hay que destacarlo. Ya sabemos quién es la candidata de Blanca Heredia. También, aparte de López Obrador, hay una favorita de Blanca Heredia, hombre. Ya la destapó. La mujer del año 2024. ¿Por qué no? Sería buenísimo en México tener una... 100%. 100% de acuerdo. Sí. Es más, yo creo que la oposición, para tener posibilidades, debería lanzar también una mujer. Pero en fin, ya eso es otra eso ya lo veremos, y que es una discusión muy importante, y ojalá. Yo iba a decir como segundo lugar el INE, también como dijo Sabino, pero se me ocurre otra cosa, y más escuchando a Blanca un poco más. En México nos falta muchísimo en el términos de avanzar el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Sí. Tremendamente. Tenemos un rezago de décadas y o sea, las posibilidades de crecimiento son infinitas, pero empieza a haber en puestos claves un número importante de mujeres que antes no había. ¿Gobernadoras? Bueno, gobernadoras tuvimos ahora mucho más que en cualquier elección de la historia. La mitad del gabinete. Mucha gente en el gabinete. Tenemos la nueva gobernadora del Banco de México, la nueva presidenta del INEGI. ¿No? Saludos, por cierto, a Graciela. Buen nombramiento. Tenemos, por ejemplo, el papel tan importante que tiene ahora Raquel Buenrostro en el Estado. Sí. Y en el sector privado, aunque nos falta muchísimo por hacer. Más que en el público, hay que decirlo. En el sector hay un déficit de consejeras. Sí, y de directoras. Pero ya hay un número creciente de directoras generales de empresas importantes que creo que también vale la pena señalar. Te puedo dar algunos ejemplos.
de empresas grandes cuyas direcciones generales están en manos de mujeres, que antes no estaban. ¿Cuál? Guadalupe Phillips en ICA, ¿no? Sí. Mónica Aspe en ATT. En ATT, sí. María Ariza en Viva, la nueva bolsa de valores. Sí. Luz Adriana Ramírez en Visa, las tarjetas de crédito. Laura Cruz en Mastercard, tarjetas de crédito. Claudia Márquez en Chemours, una de las empresas químicas más grandes del mundo. Sí. Claudia Jáñez era directora general de DuPont, también una empresa muy grande, ¿no? Mira, qué bueno Sofía que lo Belmar, menciona, directora general de MetLife, una aseguradora muy grande. Y es muy interesante ver que las empresas grandes extranjeras en México tienen una proporción de directivas mujeres mucho más alta que las empresas mexicanas. Sí. Pero sí hay, digamos, un cambio paulatino, pero que creo que vale mucho la pena señalar. Y no a una, sino, oye, ya empieza a haber una cierta masa importante, insuficiente, de mujeres en puestos directivos importantes. Claudia Sheinbaum es obviamente quizá la número uno en ese sentido, porque tiene un puesto... ¿Tú dirías que el personaje sería la mujer? El papel de la mujer creciente en la sociedad mexicana. Pero yo te diría, yo agregaría ahí las mujeres que están protestando en las calles, por ejemplo, y que de verdad sí le meten mucho ruido a López Obrador, todo el movimiento feminista, por supuesto, Lourdes Mendoza, por ejemplo, ¿no? Sí. Tú puedes también mencionar a... Lourdes Mendoza, la periodista que sacó lo de Lozoya. Sacó lo de Lozoya. Bueno, hay muchas mujeres en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, déjame mencionar, que tienen un papel ahora en más... En una lógica de mujeres, también a Marcelina Bautista, la líder del Sindicato de Trabajadoras del Hogar, que acaba de lograr este año la firma del convenio 189, después de décadas de que en México estaba congelado, y que además ha sido considerada una de las 100 líderes internacionales, y una mujer... es líder de las trabajadoras domésticas, y de verdad es un trabajo... Y logró que el Seguro Social tuviera, a través de un programa piloto primero, la posibilidad y luego la exigencia de que el personal doméstico esté asegurado. Bueno, y ni se diga, por cierto, Blanca, en la academia la participación de las mujeres cada vez mayor y cada vez... pues haciendo éxitos increíbles. Yo quisiera mencionar, por cierto, a Lorena Ruano, ¿no? Que es una de las lideresas del movimiento del CIDE, ¿no? La profesora Lorena Ruano. En fin, no sé si quieras agregar a alguien más ahí en esto que estamos diciendo. No, muchísimas, pero está bueno esto de mencionarlas. No sé si tú quieras mencionar a alguien más, Blanca. Bueno, para mí la mujer del año y de muchos años, desde hace muchos años, es Ana Laura Magaloni, la ministra que nos falta. La ministra que yo quisiera ver en la Corte. Pero también muchas ministras, ¿no? Que hizo tan extraordinario papel el año pasado, no pero el año pasado, y como ustedes recuerdan, bueno, finales de hecho del antepasado, y que a mí me gustaría ver una mujer como Ana Laura Magaloni en la Suprema Corte de Justicia. Para mí ese es un faltante. Siendo profundamente feminista, también veo que, digamos, no todas las mujeres son iguales, ¿no? Y me parece que es alguien que a mí me gustaría pues mucho mencionar. Quiero también... Por cierto, sí decían cuatro ministras ya de la Corte, ¿eh? 4 de 9, no, de 11, perdón. 11. De 11, 4 pues ahí vamos, ¿no? Ya se va yendo a la paridad, ¿no? Sí, ya se va yendo a la paridad, desafortunadamente, desde mi punto de vista, no con el tipo de perfil, con el tipo de fortaleza que uno quisiera ver en las ministras de la Corte, ¿sí? Creo que ahí tenemos todavía una gran asignatura pendiente. Tengo más ahí la impresión de que está operando el tema más, digamos, de cuota que de cuota junto con haberlo ganado realmente y haber tenido la capacidad de poner a una mujer que hiciera la diferencia, que esa era, digamos, la posibilidad y la esperanza que nos abría Ana Laura Magaloni en la Suprema Corte de Justicia. Pero quiero regresar también, yo me sumo a quien lo dijo primero Sabino y después también lo repitió Luis. Para mí el personaje institucional del año es el Instituto Nacional Electoral. Y que es una institución que me parece muy importante recordarle a nuestro auditorio y compartirle en todo caso mi punto de vista de cómo es una institución que nos habla de una de las hazañas del México contemporáneo, del México moderno. Es una hazaña de todos juntos,
porque a veces se nos olvida, no se repara en ello suficientemente, no se recuerda suficientemente, que a diferencia de muchos otros países que transitaron de dictaduras no electorales o de autoritarismos sin elecciones a procesos democráticos centrados en elecciones como el método para elegir y transmitir a los gobernantes y luego hacer los recambios de gobernantes, en México tuvimos una operación complejísima que era pasar de un régimen autoritario con elecciones puntuales durante más de 60 años, ¿sí? Casi 70 años, a volverle a dar vida y credibilidad a las elecciones. Eso es claro. dificilísimo. No, totalmente de acuerdo. Ese es un gran ejemplo de construcción institucional. Y el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, es el producto de la lucha de muchas mexicanas y de muchos mexicanos. Y es un tesoro nacional, la verdad, totalmente. Para mí. Y que vamos, yo creo que a estar hablando, vamos a estar hablando mucho. Estar orgullosos todos y entender también en ese contexto su complejidad burocrática, su costo mismo, el hecho de que hayamos tenido que transitar de elecciones que no eran creíbles o fueron dejando de ser creíbles, incluso como validadoras de decisiones que se tomaban en otra parte, a volver a las elecciones, el centro, digamos, de nuestro sistema político. Eso se lo debemos al INE y a todo el ecosistema, todo el universo en torno al INE. Y el INE, sí, son los consejeros y consejeras que lo van dirigiendo, digamos, y que cambian periódicamente, pero es sobre todo el cuerpo de funcionarios, profesionales, digamos, el servicio profesional electoral del IFE, en el que contribuyeron de manera muy importante académicos del CIDE, muy concretamente Mauricio Merino, y además también pues los miles de ciudadanos y ciudadanas que en cada proceso electoral están trabajando en las casillas, están contando nuestros votos. Como ocurrió este año, el INE no son unos extraños, somos nosotros. Totalmente, y vamos a estar hablando mucho del INE, creo, este año, porque van a presentar la reforma electoral, supuestamente. Bueno, Sabino, siguiente candidato. Bueno, ¿ya nos vamos al mundo? No, tienes, pero ¿ya quieres irte al mundo o no? Tú quieras. Bueno, yo quiero entonces poner uno nacional, que lo puse ayer con... Claro. Bueno, el antipersonaje lo puse ayer en tercer grado, perdónenme, pero Félix Salgado Macedonio. Bueno, perdónenme, es que la historia de Félix Salgado Macedonio, estamos hablando de lo que se logró en México en términos electorales, pero que este patán acusado de violación por muchas mujeres, ¿no?, se haya lanzado con el apoyo de su partido y del presidente para ser gobernador de Guerrero, que lo haya parado el INE, no por eso, sino por un tema de gastos de campaña, y que haya puesto a su hija en lugar de él como candidata y haya ganado ella, pues sí te habla, perdón, de los problemas que tiene la democracia mexicana. A ver, imposible, ¿están de acuerdo? Pensar que en otro país un tipo así no hubiera podido ni siquiera quedarse como senador de la República. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, sí es un personaje. Pero hay que pensar quién es el responsable que sucede. Pues ¿quién? Pues la sociedad. Bueno, la sociedad es uno. La sociedad. La sociedad es uno en el sentido su partido, Morena, el presidente. Pero si hubiera habido una presión social, Morena y el una presidente... presión social. Sí hubo una presión social. Pero no al punto de defenestrarlo. No al punto de defenestrarlo, porque los votos en el estado de Guerrero no eran suficientemente grandes como para eso, ¿no? Pero eso habla, mal quizá del votante en Guerrero, pero también habla mal de los dirigentes que a sabiendas de eso permitieron que sucediera. No, bueno, es una vergüenza para Morena, para el presidente López Obrador, que haya defendido a este patán. Es un violador. No. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Bueno. O no, Blanca, ya para irnos a pausa rápido y Sí, la verdad me parece lamentabilísimo el que se haya pensado en este señor como candidato a gobernador de Guerrero, todo lo que pasó después, a pesar de la presión social, que hubo bastante presión. Gracias a esa presión, de hecho, no es gobernador, al menos no es gobernador formalmente, no puede ser de facto detrás Blanca, de su hija. No estoy de acuerdo contigo, Blanca. No fue la presión social la que paró a Félix Salgado Macedonio. Fue un reporte de gastos del INE. Nada tiene que ver con que sea violador. Perdón. Las instituciones no lo detuvieron.
O sea, nada más. Por ser violador, no, ni Claro, la presión social, ni las instituciones pararon a un presunto violador. Ni los medios de comunicación, ni la sociedad. No, bueno, perdón. Tienes razón, Leo. Yo creo que en algo ayudó la presión social, pero tienes razón, digamos, la causa eficiente fue ese reporte del INE. Sí. Y creo que es efectivamente lamentabilísimo. Sí. Me gustaría, sin embargo, terminar el año con notas más positivas y regresar a la idea de personajes que quisiéramos celebrar. Vamos a ver. Bueno, rápido, porque ya me tengo que ir a la pausa y tengo que regresar a lo internacional con ustedes. Venga, rápido. Yo quisiera celebrar al ministro presidente Saldívar. Ah, mira. A mí me parece que no le ha tocado fácil, lo he dicho en varias ocasiones. ¿Como antihéroe o como héroe? Mesa, ¿sí? Como héroe. Es que esa vida aquí. Como héroe, yo sé que no además tenemos la misma posición, y eso No, es que el episodio de los 2 años fue muy desgastante. Muy desgastante. Y fue este periodo. Tú lo criticaste mucho. Y fue muy criticable. Y creo si que ese es un tema y es un expediente, ¿no? A ver, sí. Si me permite, Sabino. Sí. Después de efectivamente fue desgastante. También es muy difícil ser presidente de la Corte, que es realmente el único y último dique, ¿sí?, frente a un presidente tan poderoso que pues no ha sido especialmente respetuoso de las instituciones en muchas ocasiones, aunque al final de cuentas termina respetándolas. No ha sido fácil ser presidente de la Corte y yo creo que ha hecho un espléndido trabajo el ministro presidente. Bueno. Después de las intermedias se declaró claramente en contra de los 2 años y se va a ir en los términos que había establecido. Tardadito, pero tenemos un poder judicial que ha resistido muy bien, gracias en mucho por una cabeza. ¿Tú querías decir algo rápido? La pregunta es si la presión influyó en esa decisión. Ahí sí yo creo que sí, pero bueno. Si hubiera sido de mutuo propio, por supuesto, lo hubiera hecho antes, ¿no? Claro. Bueno, y las elecciones intermedias también, por leer. Claro. Bueno, pero eso también es presión social. Los ministros de la Corte están aislados de la presión social para tomar decisiones con base a la ley. Pero son actores políticos también. Sí, pero su obligación es actuar bajo la ley. Exactamente. Bueno, oigan, me tengo que ir a una pausa. Vamos al mundo. Vámonos al mundo. No podemos quedarnos siendo pueblerinos y viendo nada más el ombligo del mundo que es México. Regresamos. Macuspana. Bueno, estamos hablando de los personajes del año del 2021. Nada más le recuerdo: migrantes, López Obrador, INE, Claudia Sheinbaum, la mujer y Salgado Macedonio y las empresarias. Bueno, la mujer en general, ¿no? El ministro presidente Saldívar, en fin, esos fueron los nacionales. Vámonos a lo internacional, Sabino. Sin duda, yo creo que la saga de Biden fue muy importante, pero aquí quiero destacar el papel de una persona que está siendo clave en la política norteamericana. Yo creo que el presidente Biden y Kamala Harris van para abajo en términos de popularidad, Trump va para abajo en términos de popularidad. Fue un año muy importante en el Congreso. Yo destacaría el nombre de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, que es una mujer de 81 años, es mayor que el presidente Biden. Creo que fue una figura fundamental para negociar el programa de infraestructura. Le tocó el evento del 6 de enero, que así empezó el año con ese momento. Fue responsable del proceso en contra de Trump. Ha estado en la comisión en el tema de la investigación de todo ese episodio. Y creo que siendo la tercera en el mando de la sucesión presidencial norteamericana, es una mujer extraordinaria, muy respetada por todos los grupos. La derecha la odia. Pero es una mujer con la que hablan. Pero es una mujer con la que hablan, con la que se sientan a hablar. Y el resultado de las votaciones fue el resultado de Nancy Pelosi. Y Nancy Pelosi está siendo un factor de unidad en el Partido Demócrata en medio de una fractura muy importante que hubo por los errores de Biden en Afganistán, por los problemas que tuvo Biden de popularidad, por muchas de las decisiones que ha tomado. Yo creo que es uno de esos personajes que aparece todos los días en los medios y no la colocamos a veces, no la justipreciamos en el significado que pueda llegar a tener. Interesante. ¿Tú? Sí, obviamente el hombre del año en 2020 fue Joe Biden.
Por ganarle a Trump. Por ganarle a Trump, con la votación más alta de la historia en Estados Unidos, incluida la de Trump, que también había sido la más alta de la historia, ¿no? Sí. Y eso lo hacía el hombre del año. En 2021, Joe Biden ha sido un poco la decepción del año, pero sobre todo Kamala Pero Harris. ha sacado cosas importantes. Pero ha perdido. Bueno, pero, pues es que gobernar desgasta. bueno, lo que tú quieras, pero digamos, ha perdido. Afganistán no fue. Lo de Afganistán, etcétera, y en fin, ha bajado, digamos. Sí. Y sobre todo que Kamala Harris no ha surgido. No. Como Qué decepción, ¿verdad? Como la Sí, posible esa es la decepción del año. candidata importante en Estados Unidos para 2024. Me Y gustaba. en ese sentido, Nancy Pelosi sí fue muy importante porque en el paquete que lograron pasar en materia de infraestructura, tuvo que lidiar con la oposición de los progresistas que se llaman el Partido Demócrata en contra y conseguir a algunos republicanos. Que pudieran votar y maniobrar para poder hacerlo sin sujetar ese voto al voto sobre el programa social que todavía está pendiente de aprobación en Estados Unidos. Entonces, sí es una cosa importante lo de Nancy Pelosi, ¿no? Que también está cerca. ¿Tú la tenías entonces a Pelosi? No, yo pensaba hablar también del papel de Biden y de Harris, pero en el ámbito internacional creo que hay una constante, como en México, el observador, que es Angela Merkel, ¿no? Sí, la Merkel, que ya se nos fue, porque se fue y, digamos, el homenaje que le hace el Bundestag, el Congreso en Alemania, a la señora Merkel, pues eso es una cosa muy importante, ¿no? Sí. Y lo más destacable de la señora Merkel no es tanto su éxito en la política pública, sino su forma de vivir como canciller de Alemania y la sencillez con la que llega, la sencillez con la que va, la transparencia, la ausencia de riqueza, la ausencia de ostentación en todo lo que hace. Y una demócrata, ¿sabes una cosa? y el tema migratorio, abrirles el diálogo, la construcción, ella llega con la construcción entre SPD y CDU, que son los socialdemócratas, por primera vez en una coalición de las dos grandes fuerzas. O sea, ella es hija de un proceso de diálogo democrático. ¿Sabes qué estoy pensando? Bueno, en los últimos 100 años, los dos grandes líderes de Alemania más visibles han sido Adolfo Hitler y Angela Merkel, ¿no? Y no podemos pensar en dos personajes más distintos. Bueno, sobre todo que Angela Merkel además creció en el lado de Alemania del Este. Exacto, pero es el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, es completamente diferente Angela Merkel a lo que fue Hitler. Un país que le dio la vuelta hacia la democracia más, quizás la democracia más y que te pudo producir una mundo. política como Angela Merkel, claro. ¿No? O sea, porque sí todo el mundo... A ver, yo creo que Angela Merkel se convirtió en el bastión de la democracia liberal en Occidente. Es un símbolo. Es el símbolo de una época, de una etapa muy gloriosa de la democracia. Y la defensa de los principios. Pero una democracia amenazada en Estados Unidos, amenazada en otros países de Europa. Y ahí estaba la Merkel. Y trabajando en coaliciones con partidos opositores. Claro, haciendo democracia. Esa es la haciendo parte trabajo político. Para mí esa es la parte meritoria, por eso lo destaco. Porque es una mujer que trabajó con los adversarios, con quienes rivalizó. Haciendo política de la buena. Haciendo democracia. Y por eso la pudieron aplaudir todos el día que se fue. Lo que es hoy en día en el mundo polarizado que tenemos, casi imposible. En México no puede ir el presidente de la República al Congreso y en Estados Unidos apenas. Sí, totalmente de acuerdo. Blanca, personaje del internacional del 2021. Es que yo coincido, creo que es Angela Merkel. ¿No? Después de 16 años al frente de Alemania, transforma la visión que se tiene de Alemania, termina, digamos, de completar ese tránsito con elementos que aquí han ya apuntado todos ustedes, una mujer de una sobriedad muy impresionante, que logró tender puentes del otro lado del corredor, digamos, efectivamente con los socialdemócratas, que le entrega la estafeta a un socialdemócrata, que fue además un ministro de finanzas, no es simplemente fue un socialdemócrata, que fue una pieza clave de todo el proceso de estabilización económica en Europa y en el sistema financiero internacional durante la gran crisis, digamos, de finales de los ceros, de la crisis financiera, y que insistió en esa parte, digamos, ella era dura, había que hacer, digamos, había que
ser austeros y había que hacer recortes presupuestarios y fue difícil, digamos, ustedes recordarán todas las negociaciones para el paquete de ayuda a Grecia, primero Portugal, España, etcétera. Y ella era, digamos, la línea dura, pero pues tuvo un papel fundamental en la estabilización del sistema financiero y bancario europeo, primero, y financiero en general en el mundo. Una mujer enormemente respetada por propios y extraños y que tiene, en términos de ser mujer, digamos abierta, pero no necesariamente, digamos, la primera cosa que uno diría de Angela Merkel es que fuera feminista. Digamos, no es que no sea feminista, pero no era ese su principal atributo o una de las características que uno primero pensaría de ella. Después, efectivamente, en 2015-16, este gesto impresionante de decir, pues acá no aplican las reglas europeas para los refugiados y los migrantes, y abrirle las puertas de Alemania a 1 millón de migrantes, la inmensa mayoría de ellos sirios. Al final eso tuvo ciertos costos importantes para su partido, hay que decirlo, y para el crecimiento de la derecha en la parte de Alemania de la que ella viene, ¿no? La Alemania oriental, en donde ha venido creciendo la derecha, sigue siendo una derecha, digamos, más acotada de lo que podríamos ver en otros países cercanos, ahí mismo Hungría, Polonia o los propios Estados Unidos, y que es interesante preguntarse por qué en Alemania no ha crecido tanto la derecha. En parte, yo creo que hay ciertos, digamos, anticuerpos históricos, pero por otro lado también es la propia eficacia de la derecha representada por la Democracia Cristiana, que es el partido del que venía y en el cual milita Angela Merkel. Si vemos aquellos países en donde la derecha ha gobernado mejor, y creo que en primer lugar de esa lista está Alemania, eso le ofrece menos posibilidades a la ultraderecha de crecer mucho. Y eso creo que es algo que vale la pena ese fue el pequeño resaltar. Grupo que no le aplaudió en el Parlamento la semana pasada. El pequeño grupo que no le aplaudió ya es el grupo de radicales que están ahí en el Parlamento. Existe. Pero ese es un síntoma. Pero ese sí es un síntoma. Son poquitos, pero ahí están. Mi punto es otro, y creo que puede además viajar más allá de Alemania. Sí, que si la derecha la hace bien, si la derecha, digamos, civilizada, moderada, la hace bien. Exacto, eso le tú aíslas a la derecha. Sobre todo si la derecha. A la derecha virulenta. ¿no? Si la derecha se polariza, o sea, la polarización favorece a los extremos, por definición. Entonces, el hecho de tener una derecha sensata. Y profesional, como dice Blanca, eso es lo que le quita. Bueno, y lo mismo a la izquierda, por cierto. Si a la izquierda le va bien no gobernando, pues también aíslas a los más radicales de izquierda. A los más radicales. Pero me quedan 2 minutos. Yo sí quiero mencionar el antipersonaje. Yo ya traje los antipersonajes. Estaba oyendo de Angela Merkel. El otro lado de la moneda, Daniel Ortega. ¡Qué barbaridad! Luis, ¿cómo ves Daniel Ortega? No, sí, bueno. Sí, se convirtió en la caricatura de Anastasio Somoza. Es peor o casi peor que Anastasio Somoza. Sí, ¿no? El mismo calibre. Un revolucionario acabó en dictador. Sí, totalmente de acuerdo. Con muertos, con encarcelados, con toda la oposición perseguida, exiliada o en la cárcel. Los intelectuales como Sergio Ramírez fuera de Nicaragua, exiliados, en fin. Lo preocupante es la tolerancia que hubo de muchos actores en todo el mundo a esa elección. Y adentro, los empresarios. Por supuesto. Los empresarios nicaragüenses que lo han tolerado, por favor. Yo creo que el personaje, digamos, en ese sentido negativo, es Xi Jinping, el presidente de China. Ah, caray. No. O sea, la consolidación del poder en el presidente de China y toda la visión que tiene él de ser, digamos, como el fundador de la China del futuro, el emperador de China, tiene un impacto que no tiene Nicaragua, ¿no? Ahí dejo que te conteste Blanca. No, yo creo que el personaje más influyente del mundo hoy en día es el presidente de China. Sin duda. Xi Jinping, y lo es no necesariamente con una visión, digamos, que sea la que el mundo necesita de optimista. Por cierto, se está desacelerando rápido la economía de China, y yo creo que tiene que ver con eso. Tienen retos muy importantes y están en una carrera contra el tiempo, ¿no? Porque el envejecimiento de la población china es tan veloz que necesitan dar un brinco, y el plan de Xi Jinping es
facilitar ese brinco, pero a través de la centralización, cuando lo que necesita es exactamente al revés, la descentralización. Bueno, pues ya no va a poder contestar. A ver, bueno, te voy a dar 30 segundos. 30 segundos, Blanca. Pero eso nos da para otro programa. Propongo que el año que entra hagamos uno sobre China. Ándale. Empezamos en ese tema. Llevan 20 años cantando la desaceleración de la economía china y nomás no pasa, igual que los desastres económicos que iba a Sí, yo creo que el comentario de Luis merece un matiz. Yo quiero terminar con otra nota. 10 segundos porque... tributo a las mujeres afganas. ¿Sí? O sea, muy después del regreso de los talibanes, han levantado, arriesgando su vida, arriesgando su integridad personal, un conjunto de periodistas, artistas, intelectuales, científicas, tecnólogas. Realmente muy impresionante la lucha de las mujeres afganas y quiero pues hacer un reconocimiento la conclusión aquí es la mujer. por las Otra mujeres vez otro capítulo afganas. de la mujer. Y hablando de mujeres, por cierto, les voy a recomendar a todos ustedes lo que tú me mandaste el día de hoy. No tiene desperdicio, que es el discurso de esta mujer filipina. De María Ressa, que acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz junto con un ruso, un periodista ruso. Son 20 minutos de un discurso extraordinario. Se lo pierda, póngalo ahí en YouTube. A la verdad. Ay, qué bonito terminar los así. hechos, Sí, qué el bien. valor de los hechos, el valor de la verdad, el futuro, la Sí. confianza y su segundo de reflexión es extraordinario. No se lo pierda. La defensa de la libertad de por expresión. La defensa Y de la la libertad de justificación de que un periodista reciba el Premio Nobel de la Paz después de tantos años, el último fue en 36. Sí, no, maravilloso, María maravilloso. Las mujeres, la verdad, sí. Gracias, querida Blanca, te veo el próximo jueves, igualmente a Luis, igual a Sabino. Encantado, aquí estamos. Gracias. Buenas noches. Muchas Vamos a hacer felicidades, una buenas noches. breve pausa. Viene Rafael Fernández de Castro para hablar de lo que él considera una oportunidad perdida de México para profundizar la cooperación con Estados Unidos. Regresamos.